Dios tiene para nosotros esta mañana. ¿Cuántos de ustedes sintieron esas sacudidas que nos dio el sismo? Bueno, van casi llegándole, no sé, como 2000 réplicas. Y sin duda, bueno, son pocas las personas que no sintieron el jalón de la tierra. Y sin duda que estamos viendo nosotros muchas cosas que están pasando. Y si pusiera un título para el tema que voy a poner el día de hoy, yo le pondría: vivimos los últimos tiempos. Después de que escuchemos este mensaje y después de leer estos textos, usted va a juzgar. Le voy a dar permiso. De hecho, Dios me dijo: pregúntales que ellos juzguen si es verdad o no. Después de este mensaje, usted va a juzgar si en realidad vivimos los últimos tiempos o no los vivimos, o estamos en medio de los tiempos. Pero eso es lo que Dios me dio para mí esta mañana. Y quiero que vayamos en Mateo 24. Mateo 24, vamos a leer todo el capítulo, es un poquito largo, así es de que puede sacar su dispositivo o aquí en pantalla lo tenemos. Voy a estar leyendo en la versión internacional. Vivimos los últimos tiempos. Y vea lo que nos dice en Mateo 24, versículo 1. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Usted puede imaginar ese cuadro donde, imagínese la historia, donde los discípulos le empiezan a mostrar cada área del templo de Jerusalén. Un templo majestuoso, un templo glorioso, el corazón espiritual de los judíos. De hecho, en la fe judía, todos los judíos que estaban en Arabia, que estaban en Europa, en cualquier parte del mundo, un buen judío tenía que ir por lo menos una vez al año, a adorar a Yahvé, al templo de Jerusalén. Entonces, los judíos tenían un orgullo santo, un celo. Este es nuestro templo. Siempre han tenido un poquito de, como un complejo hasta la fecha, los judíos de sentirse una raza un poquito superior a los demás, y en todo, en inteligencia, y bueno, no es para menos, creo que sí, llevan la delantera en muchas cosas a muchas culturas. Y veamos lo que dice en el versículo 2. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? ¿Ven este templo majestuoso? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Imagínense presumiendo los discípulos a Jesús y orgullosos de tener ese templo majestuoso, donde el arca del pacto ahí estuvo, la misma presencia literalmente de Dios ahí estuvo por mucho tiempo. Les dice: todo esto va a ser destruido. Y el versículo 3 nos dice: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, muy aledaño ahí lo que es a Jerusalén. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? Aquí viene 3 preguntas que hicieron los discípulos en una pregunta. Es como una especie de pregunta como tipo ametralladora, ¿verdad? Que son varias en una. Dice: ¿cuándo sucederá eso? O sea, que no quedará del templo de Jerusalén una piedra arriba de otra. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces, este mensaje va a responder estas 3 preguntas. ¿Cuándo va a ser el momento de la destrucción del templo? ¿Cuál va a ser la señal de la venida de Jesús, de que Jesús ya viene? ¿Y cuál es la señal del fin del mundo? Este mensaje responde estas 3 preguntas.
Ahora, el versículo 4, quiero que anote, porque Dios es lo que quiere que se impregne en nuestra vida este principio. El primer principio que Dios quiere que nosotros tomemos en esta hora que estamos viviendo los últimos tiempos es, el versículo 4 dice esta frase: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Es lo primero, ten cuidado de que nadie te engañe. Nadie te debe engañar. ¿De qué te pueden engañar? El versículo 5 dice: vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En el 2013 se anunció la muerte de José Luis de Jesús Miranda, fundador de la pseudo en griego es falso, de la pseudo iglesia Creciendo en Gracia, quien dijo ser Jesucristo, anunciando que el 30 de junio del 2012 transformaría su cuerpo en inmortal. Como esto no fue confirmado, desapareció de los medios de comunicación. Desde los primeros siglos han surgido personas que dicen ser o fueron considerados por sus seguidores la encarnación o la reencarnación de Jesucristo, o la segunda venida de Cristo, por no hablar de los miles de casos de personas con trastornos psicóticos que hicieron esa declaración que ellos eran Jesucristo. John Nichols Tom en 1799 se rebeló contra el gobierno. Él decía que ser el Salvador del mundo y la reencarnación de Jesucristo en 1834. Fue asesinado por los soldados británicos en la batalla de Bosenden Wood el 31 de mayo de 1838 en la ciudad de Kent, Inglaterra. Arnold Potter en 1804 apostató de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, alias los mormones. Afirmó que el Espíritu de Jesucristo entró en su cuerpo y se convirtió en el Hijo Potter Cristo del Dios vivo. Pero lástima por él, murió en un intento de ascender al cielo saltando de un acantilado. Krishna Benta en el 1911 al 1958, fundador de la secta Fuente de la Sabiduría, el conocimiento, la fe y el amor en California, a finales del 1940, en 1948 declaró que él era el Cristo, el nuevo Mesías, y que vino a la tierra desde el planeta Neófrates, hoy desaparecido. Fue asesinado por dos de sus antiguos seguidores, dos de sus antiguos discípulos, descontentos que lo acusaron de abuso de culto, mal uso de dinero y de abusar de sus esposas. Le pasó algo parecido como a John Lennon, ¿verdad? Su mismo fan le dio Matarili porque él decía que era más famoso que Jesús. Marshall Apley en 1931, fundador de la secta Puerta del Cielo, utilizó el internet para declararse Jesucristo y reunir seguidores. Todos cometieron un suicidio colectivo el 26 de marzo de 1997. Dolorosa y vergonzosamente está registrado en la historia este suceso. Cuando pasó cerca de la Tierra el cometa Hale-Bopp, ellos creían que iban a reunirse en el cielo, ya supuestamente una verdadera nave espacial los iba a recoger. Pero para irse al cielo tenían que librarse de este cuerpo mortal. Entonces, y la lista sigue. La lista sigue de los falsos mesías, de los falsos cristos, de los falsos profetas. Entonces nuestro Señor Jesús le advirtió y les dijo a sus discípulos: ustedes deben tener cuidado que nadie los engañe, porque se van a levantar falsos mesías, falsos cristos.
Vamos a ver el versículo 6, ¿qué nos dice? Ahí va. Algunas señales de la segunda venida de Jesús están en el versículo 6. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. Por eso yo le hice una pregunta, usted juzgue. El mensaje de esta mañana es que vida con propósito. Al día de hoy, nuestro mundo, estamos viviendo los últimos tiempos. Usted juzgue según estas profecías que dio nuestro Señor Jesús. Dice que habrá hambres y que habrá terremotos por todas partes. Y según la historia, de unos 3 o 4 siglos hacia atrás, no existían los terremotos. No había sismos a la magnitud como lo hay ahora. Sí, claro que sí existían siempre, porque lo dice la Escritura: aunque se muevan los montes y tiemble la tierra, yo estaré firme confiando en tu misericordia. Pero es una señal que nos dice que habrá terremotos por todas partes. Y la noticia que le tengo que decir ahora es que van a seguir, no va a parar. Y yo le hago una pregunta: ¿qué probabilidad hay? Los que son buenos para la estadística, para la probabilidad, ¿qué probabilidad hay de que en cuántos años se sacuda en México que tiemble el 19 de septiembre? Y 3 veces. ¿Cuál es la probabilidad? Eh, es una predestinación, es algo que Dios nos quiere dar un mensaje, ¿sí o no? ¿Usted cree que es casualidad? ¿Es casualidad que 3 veces se haya simbrado? Y bueno, creo que yo presencié la del sismo del 85. Yo tenía 13 años, ya sacó cuántos tengo. Y créame que esta la sentí más fuerte. Hasta levantó los pisos de mi casa, me hizo como 4 grietas. Dios bendiga a los albañiles que ya me repararon. Ya fueron a arreglarla y ya no encontré idéntico el piso, ya se ve como está un poquito más claro. Y eran las últimas cajas, ¿no, señores? Y ya lo descontinuaron y duraron como 1 hora para encontrar esos pisos. Mira, ahí está, y hasta me regalaron la muestra. Y esa muestrita me sirvió para parchar otro pedacito. Pero le voy a decir, los terremotos van a continuar. Pero dice Jesús, procuren no alarmarse. Hay gente que quedó con una especie de psicosis, ve que el aire mueve las hojas de los árboles o mueve poquito y siente que está temblando. Y yo le voy a decir, este tipo de situaciones nos debe enseñar y avisar que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Vea lo que dice el versículo 8: todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Principio de dolores, cuando haya hambres, cuando haya guerras, cuando haya enfermedades, cuando haya pestes, cuando haya terremotos, va a ser principio de dolores. O sea que lo peor todavía está por llegar. Nomás póngase a leer las plagas que describe el apóstol Juan en Apocalipsis. Pero no voy a hablar de eso porque será muy largo el mensaje. El versículo 9 nos dice: entonces los entregarán a ustedes. Vea, recuerde el contexto para que no se desconecte, no se desenganche. Jesús está respondiendo a 3 preguntas: ¿cuándo va a ser la destrucción del templo de Jerusalén? ¿Cuándo va a ser el tiempo de la segunda venida? ¿Y cuándo va a ser el tiempo del fin del mundo? Entonces, el versículo 9 es una respuesta para el tiempo de esa época,
de la época. Claro, en el transcurso de la historia ha existido persecución. La iglesia cristiana o los cristianos han sufrido persecución por su fe y ha habido muchos mártires. Pero este versículo está describiendo lo que iba a acontecer en unas cuantas décadas. Y vea lo que dice: entonces los entregarán a ustedes. Está hablando Jesús ¿a quién? A sus discípulos. A ustedes los van a entregar. ¿A qué los van a entregar? Para que los persigan y los maten. Y a excepción del apóstol Juan, a todos los apóstoles los mataron. Algunos crucificados y otros trozados por mitad, y otros quemados y otros apedreados. En la Biblia no registra eso, pero según la tradición judía lo puede buscar, lo puede googlear, cómo murieron los apóstoles. Y murieron brutalmente, cruelmente. Y dice, los van a matar. Imagínate que tú eres discípulo y te dice el maestro: ¿sabes qué? Te van a matar, cuate. Te van a dar matarili. Usted se viera emocionado. ¿A quién le emociona que le digan, ¿sabe que te van a matar? Yo mejor le corro, ¿no? Me escondo. Dice, usted los van a matar y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Se levantó una persecución encarnizada en contra de los cristianos, y uno de los sicarios pues fue el apóstol Pablo. Él fue. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Ahora, el versículo 10 describe lo que sucedió en la época del cristianismo primitivo, en las primeras décadas, ¿sí? De los años, ¿sí? Del 33 al 70. Pero también describe mucho la conducta de los cristianos de estos tiempos. Dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. En la historia de la iglesia llegó una época donde los cristianos tenían que esconderse en cuevas cuando se reunían. No podían hacerlo una reunión como esta. Era un suicidio, casi hacer una reunión así pública era un suicidio colectivo. No tanto como suicidio, pero ahí están cristianitos, a todos les vamos a dar matarili. Entonces se escondían. Entonces en el registro los historiadores judíos cuentan que había muchos, como el ser cristiano era, pues estaba en riesgo el pellejo. No únicamente que los menospreciaran o que los señalaran o que los golpearan, no, era que los mataran, los apresaban o los mataban. Entonces se tenían que esconder. Entonces dice, muchos se traicionaban. Miren, allá traicionaban a sus mismos parientes que eran cristianos. Algunos los invitaban a escondidas, ahí estaban, ya sabemos que están en ese subterráneo, en esa cueva, y llamaban a los, así como era Saulo, a los otros Saulos que había, mira, allá se están reuniendo los cristianitos. O sea, Jesús está diciendo, va a haber traidores, se van a odiar y se van a traicionar. Entonces todo eso sucedió, y había muchos que por salvar el pellejo apostataban de la fe. Y dicen los historiadores que muchos de ellos se arrepentían después de un tiempo y regresaban a las comunidades cristianas. ¿Y saben qué hacían con ellos? Sí los permitían que entraran, pero los ponían hasta la cola, hasta el final. Buen tiempo allá. Sí, fíjate, pero tú no eres digno. No puedes estar acá con los que oramos, con los que cantamos así silencito. Vas a estar allá en la puerta, allá. Porque se te arrugó el cuero. Entonces un tiempo los castigaban. Ahí está, los historiadores judíos comentan eso. Ahora ve lo que nos dice el versículo
11. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se va a enfriar. En 33 años que tengo como cristiano, jamás, nunca me había tocado mirar que la fe de muchos cristianos se haya enfriado. Es escandaloso. Es escandaloso. No, les digo, aquí en Vida con Propósito no nos ha ido mal. Cantidad de iglesias en Estados Unidos han cerrado más de 2,000 iglesias. Y aquí en México, o sea, ¿por qué? Porque la gente ya no regresó con la pandemia. Se asustaron o se hicieron ahí bien conchares, que ahí en internet, ahí nomás le prendo y ahí tengo como 1,000 predicadores ahí en mi casa. Pero ¿qué garantía hay? Yo me pregunto, ¿eso es iglesia? ¿O la iglesia es la comunidad de creyentes? La iglesia es que el cristianito le juegue al llanero solitario allá afuera. Eso no es iglesia. La palabra iglesia significa comunidad. Una comunidad no es que diga yo represento yo soy una comunidad, una sola persona. Eso no es comunidad, es individualidad. Entonces se ha distorsionado, se ha enfriado. Nunca había visto yo en estos 33 años tanta gente que se ha resfriado su fe. Ya prefieren ya conformarse con lo que aprendieron, han dejado de congregarse. Muchos han abandonado la fe. Entonces, por eso usted juzgue si estamos viviendo en los últimos tiempos. Dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se va a enfriar, pero el que se mantenga, vea otro principio que tiene que abrazar y que se tiene que empoderar, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Si tú te mantienes firme hasta el final, vas a ser salvo. Si tú caminas 30 años, 50 años en Cristo, pero el último año de tu vida o el último mes de tu vida te cansas de correrte, te cansas de ya no eres firme y flaqueas y claudicas y apostatas, pues ahí dice que el que se mantenga firme hasta el final, ese va a ser salvo. Una característica de un auténtico discípulo y cristiano es la perseverancia. La perseverancia que es fruto del Espíritu. Veamos el versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Cuando se haya predicado el evangelio en todo el mundo, en todas las naciones, en todas las etnias, entonces viene el fin. Así que cuando vean en el lugar santo, ahora el versículo 15 en adelante es la respuesta a lo que le preguntaron los discípulos: ¿cuándo es que se va a destruir el templo? Vea lo que dice: cuando vean en el lugar santo la terrible abominación de la que habló el profeta Daniel. El que lee lo que le entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Ahorita voy a hablar un poco de la gran tribulación. La abominación desoladora que lo profetizó el profeta Daniel se cumplió en el año 70 después de Cristo. Como unos 40 años después de estas palabras que Jesús está hablando. La abominación desoladora es lo siguiente: en el año 66 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra Roma. El imperio romano tenía subyugado a los judíos. Y de hecho, uno de los mismos discípulos de Jesús, el celote, era un revolucionario.
Era uno de los que ellos siempre traían, andaban armados y andaban listos a sacar la espada contra los romanos. Entonces los judíos se organizaron y echaron a los romanos. Vencieron a las, sí, a los soldados, a las legiones romanas que ahí estaban en Jerusalén, y las echaron. Pero a los 4 años regresa el emperador Tito. Él personalmente va a sitiar y viene con sus legiones romanas y viene a reconquistar Jerusalén. El historiador Josefo, que presenció, él fue un testigo ocular de esos acontecimientos. El historiador Josefo describe la reconquista de las legiones romanas a Jerusalén en el año 70 y lo describe como una terrible carnicería, una masacre, un genocidio. Mataban mujeres, a niños, o sea, todos se llevaron de todo, y lo describe como un mar de sangre, quedó bañada en sangre. Entonces era tanta la furia de los romanos como, bueno, los judíos eran bravos, para pelear. O sea, se llevaron de corbata muchos. No fue tan fácil, porque de hecho sitiaron por varios tiempos a Jerusalén, y del hambre les cortaron suministros de agua, les cortaron suministros de alimentos, todo por el hambre. Hubo acciones de canibalismo. Muchos en la noche se aventaban y bajaban la muralla, y ¿sabe qué hacían? Se tragaban las monedas los judíos, y los romanos se dieron cuenta y los destazaban vivos para sacarles las monedas. O sea, fue algo terrible, espantoso. Estaban tan enfurecidos los romanos cuando entraron a Jerusalén que empezaron describe Josefo, que empezaron a quemar todo, y un soldado empezó a incendiar el templo. Entonces, cuando dieron aviso a Tito, ya están quemando el templo, el emperador Tito personalmente llegó y él quiso sofocar el incendio del templo de Jerusalén, pero no le hicieron caso. No le hicieron caso y no se pudo salvar el templo. O sea, Jesús lo había profetizado. Y la abominación desoladora, ¿por qué sufrió tanto la gente de Jerusalén? ¿Por qué practicaron genocidio con los habitantes de Jerusalén? Porque décadas atrás habían dicho, cuando Pilato les puso a Jesús y les puso a Barrabás, dice, pues yo no encuentro ningún mal en este hombre, es inocente, yo me lavo las manos. Y le dijeron, ¿sabes qué? Tú crucifícale, mátalo, y si él es inocente, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues ahí usted nunca ande maldiciendo a nadie, y menos se maldiga usted. Ellos solitos se aventaron la soga al cuello. Y por eso en el año 70 esos que crucificaron a Jesús fueron traspasados por los mismos romanos y sus hijos y uno que otro nieto por ahí. Entonces fue algo terrible, una gran tribulación. Ahora nos habla aquí porque habrá una gran tribulación. Ha habido mucha controversia a qué se refiere la gran tribulación. Uno de mis profesores en el seminario nos decía, y yo adopté esa postura teológica, esa interpretación, me casé con esa postura. La gran tribulación, los judíos que fueron muertos en ese genocidio en el año 70 en Jerusalén, ellos vivieron la gran tribulación. En el siglo XIV, los menonitas, o que son los anabaptistas, que ahora son los menonitas de ahora, son los sucesores de los anabaptistas. Los romanos pusieron por 50 kilómetros hasta llegar a Roma, pusieron llenos de postes, y ¿sabe qué había arriba en la punta de un poste? La cabeza de un menonita o de un anabaptista.
De hecho, la teología que tenemos, la mayoría de los cristianos evangélicos viene de ahí, de los anabaptistas. Ellos, o sea, ellos sufrieron la gran tribulación. Los cristianos aquí en Chiapas, en San Juan Chamula, quien llegó a ver la película que Paco del Toro produjo en los 80s, hubo una persecución en los Chamulas, en Chiapas, que ahorcaban a los pastores, asesinaban a los cristianos, violaban a las mujeres. O sea, el ejército, el gobierno tuvo que intervenir y a ver los cristianitos acá y todos los que de este lado. Y usted no puede pasar de esta línea y tuvo que estar el ejército ahí. Porque ellos sufrieron la gran tribulación. ¿Qué más tribulación es esa? Que violen a tu esposa, que te maten por ser cristiano. Ellos sufrieron la gran tribulación. Y yo estoy de acuerdo con mi profesor de teología del Nuevo Testamento, que decía: la gran tribulación no es nada más en los fin de los tiempos, siempre ha existido. Puede ser en cualquier época. Y claro que al fin de los siglos, al fin de los tiempos, habrá una gran tribulación. Hace algunas décadas, de hecho, bueno, fue no hace tanto, hubo una chica que en una reunión como esta profetizó que la iglesia no iba a sufrir la gran tribulación, pero a mí la Biblia no me dice nada. El canon y la revelación bíblica se ha cerrado con los 66 libros que tenemos. Entonces realmente eso de que la iglesia no va a sufrir la gran tribulación, a mí Cristo no me lo está diciendo. Vamos a ver lo que nos dice versículo 22. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán los días. Juzgue usted. ¿Cuántos de ustedes cada año que pasa como que la vida se le está yendo muy rápido? ¿O nada más a mí? ¿O se le hace eterno? Se están acortando los días. Yo despierto al día de hoy. ¿En qué momento? Yo tengo medio siglo de edad y parezco como de 3 décadas. No, hombre. ¿En qué momento? ¿En qué momento? O sea, dice, se acortarán esos días. El versículo 23. Entonces, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o ahí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen: miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No hace mucho, uno de los pastores aquí de la ciudad me comentó que tenía un congregante chiflado, que dejó de congregarse. Dice: ¿por qué no va? No, pues es que porque todos los cristianos de aquí son bien tontos, incluyendo los pastores. ¿Y por qué dices ese argumento? Porque días atrás Jesús anduvo caminando en las calles de Zacapu y ninguno de ustedes se dio cuenta. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la Escritura para que Jesús, si anduviera caminando en las calles, tuvo que haber pasado las señales de la segunda venida, que ahorita las vamos a ver? ¿De dónde sacó esas tonteras? No tiene calificativo eso, ¿eh? Por eso dice: no le crean.
Porque van a surgir esos falsos cristos, falsos mesías. Fíjense que se los he dicho de antemano. Versículo 27, porque así como el relámpago que sale del oriente, ¿cómo será la segunda venida? Aquí va la respuesta. Los discípulos le preguntaron, ¿cómo va a ser la destrucción del templo de Jerusalén? ¿Qué señales va a haber de tu segunda venida? Aquí viene esta respuesta de la segunda venida. Así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos de ustedes han presenciado un relámpago muy cerquitas, a 50 metros? ¿Quién? Yo como 3 veces, y las 3 veces he sentido que se me ha salido, que se me sale el corazón. ¿Verdad? Una vez estaba dormido, la primera vez, y cayó a 50 metros. Está el poste a 50 metros de la casa de mis papás, y pues todo mundo dimos un reparo de la cama como de medio metro. Bueno, al menos así lo sentimos. Y la segunda vez fue allá estábamos en un culto unido allá en el Limón, y está el poste aledaño allá a la iglesia como a unos 50, 60 metros, y pues ya sabrá, ¿no? Ay, Señor Santo. Por eso le digo, un relámpago, así como sale del oriente, se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se reunirán los buitres. Inmediatamente, vea, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que sí habrá esa tribulación en los últimos días, el sol se oscurecerá. Se va a oscurecer el sol y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, un terremoto celestial, y los cuerpos celestes serán sacudidos. ¿Cuántos quieren otras sacudidas aquí en la tierra? ¿Quién añora otra sacudida? Pues dice que va a haber un terremoto en las estrellas cuando Jesús venga. Va a pasar eso. Entonces, por eso si alguien te dice que Jesús está en aquella casa que anda caminando en la plaza La Reforma aquí, en el kiosco, que se está comiendo una nieve, voy a decir, ¿de cuál fumó este amigo, no? La señal del Hijo del Hombre, vea, se va a oscurecer el sol, va a haber un terremoto en los astros. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mi maestro de teología decía, ¿saben cuál es el transporte del cielo? La nube. Jesús viene con las nubes. Viene de allá. Así como, ¿qué le dijeron los ángeles a los discípulos cuando miraron ver a Jesús, la ascensión de Jesús? Y así como lo han visto que se fue, así va a regresar en el transporte del cielo, el taxi del cielo, las nubes. Por eso dice, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro. Aprendan de la higuera esta lección: tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Aquí tenemos en el estacionamiento, hay dos sauces, el sauce llorón, y es bien característico. Ya entramos en cuanto entra, cambia la estación a otoño, que hace poco, días atrás, entramos en otoño. Las hojas de los sauces se empiezan a poner negras, piretas, y el próximo mes se le van a caer todas las hojas. Pero cuando
llega la primavera. Y se quedan como muertos lo que es en otoño, en invierno, quedan las puras varas de los sauces, más cuando no tocan agua las raíces. Pero cuando llega la primavera empiezan a brotar los renuevos. Y es lo que está diciendo aquí. Vean lo que dice: aprendan de la higuera esta lección: tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está ¿qué? Está cerca. El tiempo está cerca, está a las puertas. Cuando vean las hambres por todos lados, vean terremotos por todos lados, vean guerras por todos lados, vean que hay falsos cristos, que hay falsos profetas, todas las sectas o todas las iglesias pseudocristianas. Sí, porque hay una secta, no va a decir secta, bla, 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 fulana. No ponen no le ponen el secta, ¿verdad? Le ponen iglesia y cristiana y de Cristo. O sea, no van a poner. Y lo estamos viendo. Entonces, sepan que está a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación. Ahora, el versículo 34 es una respuesta a lo de la abominación desoladora, al año 70. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El apóstol Pablo tuvo que escribirle 2 cartas a los tesalonicenses, porque los cristianos de Tesalónica interpretaron mal estas palabras de Jesús. Porque pues Jesús dijo que no iba a pasar esta generación, o sea que no nos íbamos a morir cuando Él viniera por segunda vez. Y los cristianos de Tesalónica ya no trabajaban. Pues, ¿para qué trabajamos si Jesús ya va a venir? Estaban de ociosos. Ya va a venir Jesús. Y usted lea, no hay tiempo, o sea, usted lea las cartas a los tesalonicenses. Y el apóstol Pablo los reprende duramente. Pónganse a trabajar. Algunos ya se desanimaron. Ay, es que Jesús prometió que iba a venir. Dice, esta generación no pasará cuando pase todo esto. Pero ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? La confusión la tuvieron los discípulos. Le hicieron 3 preguntas en una: ¿cuándo va a ser la destrucción del templo, la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús está respondiendo a las 3 preguntas. Entonces aquí dice: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que crucificó a Jesús, que iba a sufrir la tribulación de la abominación desoladora. Versículo 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto el día y la hora de la venida de Jesús, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Muchos, miles y millones han sido engañados por ignorar o por no querer ver este versículo. Dice, ni siquiera el Hijo. Dice, ¿quién está hablando? O sea, Él. Ni Jesús sabía el día y la hora que Él iba a venir. Dice, solamente el Padre sabe. Y sabe usted que hubo un grupo que en el 1914, o bueno, poquito antes, profetizaron la segunda venida de Jesús para 1914. Un tal Russell, un estadounidense, Russell, y tuvo miles de seguidores. Y vendieron sus casas, vendieron sus propiedades, se juntaron en un monte, tal día, tal hora, llega, Jesús viene. Y pues pasó el día y todo, y
y se fue decepcionado, humillado, avergonzado. Russell murió en el 1916, pero se levanta un falso profeta, Rutherford, y dice: no, 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 hey, espérense, espérense. Russell tenía razón. Lo que pasa que él se equivocó en algo. Es que lo que pasa es que Jesús sí vino, pero es que vino espiritualmente, y nadie se dio cuenta. O sea, reinventó la farsa. Y hoy en día, o sea, un montón de disparates. En el 1925 esos grupos, esos falsos profetas profetizaron la resurrección de los tres patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. Y pues todavía los estamos esperando. Pero no se preocupe porque vinieron espiritualmente. Por eso dice Jesús que nadie los engañe, y necesitamos conocer las escrituras. Necesitamos conocer entonces el día y la hora de la segunda venida de Jesús. Ni él mismo lo sabe. Solamente ¿quién lo sabe? El papá, nuestro papá. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. ¿Recuerdan hace ratito que cuando Jesús viniera dijo que va a mandar a sus ángeles y van a recoger de los 4 puntos cardinales a sus escogidos? Y el apóstol Pablo nos habla en sus cartas a los tesalonicenses de lo que está describiendo aquí Jesús: el arrebatamiento. No me gusta, algunos teólogos o predicadores le llaman la palabra rapto. A mí no me gusta esa palabra, porque rapto es un robo, ¿sí o no? Dios no nos va a robar, somos de Él. Nos va a recoger, nos va a arrebatar. Entonces Pablo lo describe: cuando venga Jesús por segunda vez, si estamos con vida, los santos ángeles nos vamos a ser levantados y vamos a encontrarlo en el cielo. Cuando venga Jesús por segunda vez, ¿sabe por qué? Porque ha sido pura charlatanería los que dicen: ay, es que Jesús ya vino. Porque cuando venga Jesús por segunda vez, los muertos en Cristo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, nuestros abuelos que fueron cristianos, nuestros bisabuelos, el apóstol Pablo dice: todos serán resucitados. Así lo describe: serán resucitados cuando Jesús venga por segunda vez. Si cuando Jesús murió resucitaron muertos, ¿sí sabía? En la muerte de Cristo, lo describe Mateo, resucitaron, se abrieron los sepulcros, muchos resucitaron. Ahora cuando Jesús venga por segunda vez, todos los que murieron antes de ese tiempo, de ese acontecimiento, van a resucitar. El mar entregará a sus muertos, aún los quemados. A Dios no le cuesta ningún trabajo resucitar a alguien que ya no existe. A lo mejor su cuerpo ya son las hojas de un pino. Pues si Dios hizo los pinos, millones de pinos, de pájaros, de especies. Entonces cuando Jesús venga por segunda vez, los muertos en Cristo van a resucitar. Entonces los que me dicen que Jesús ya vino, a ver, ¿y la resurrección entonces qué? O no me digas que eso también es espiritual. Todo es espiritual, ¿no? Lo que no puedo entender o explicar, ese es que es espiritual.
No hay ningún testigo aquí, si no me va a apedrear, ¿ah? Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse, aquí otro principio. Dice Jesús, ¿cuál es la moraleja, la enseñanza de esta mañana? Ante que vivimos los últimos tiempos. Dice, manténganse despiertos. Dice, por tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá el Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. ¿Sí o no? Si usted sabe que le va a llegar un ratero, un ladrón en la noche, ¿qué va a hacer? Hasta le va a poner ahí la cama o le va a poner el sillón y mínimo pues un garrote, ¿no? En la mano, ¿qué va a hacer? O va a dormir como dormía uno de mis abuelos, con la pistola debajo de la almohada, dos machetes y un garrote. Usted estaría preparado. Entonces dice, estén ustedes preparados. Y termino con esta parábola. Debemos de estar preparados cuando el Hijo del Hombre venga. Versículo 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Esta parábola se está refiriendo a la segunda venida de Jesús. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Por qué Jesús ya contestó las tres preguntas que le hicieron los discípulos? ¿Cuándo iba a ser la destrucción del templo? Las señales de su segunda venida y la señal del fin del mundo. ¿Y Jesús por qué termina con esta parábola? Porque dice, ese siervo fiel. Tú eres un siervo fiel. Dios te encargó algo aquí, hacer algo aquí en la tierra. Te comisionó. No es tuyo. De hecho, ¿tú crees que esa vida que tienes es tuya? ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Es, es tuyo? ¿De verdad? ¿Cuántos han escuchado? No te metas en mi vida, es mi vida. ¿En serio es tu vida? ¿En serio tú eres el dueño de ti mismo? ¿En serio es tu tiempo? ¿Tu dinero? ¿Todo? ¿En serio? ¿O somos de Él? Y nos habla la historia de un siervo malvado que empezó a maltratar o sea, se fue, ¿verdad? El Señor. Tú eres el mayordomo, eres el encargado. Ahí están los trabajadores, pero dice que los empezó a maltratar. Se empezó a regañar, a pegar y todo. Y hasta de lo que era del Señor, dice que se emborrachaba, andaba perdidamente. ¿Y qué viene? ¿Y qué dice el último versículo? El día que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Efectivamente, van como unos 2 siglos para acá, como de aproximadamente de 2 siglos hacia acá, más de uno, que han surgido cantidad de falsos profetas, de falsos cristos, que cada vez hay más terremotos, cada vez más hay hambres, o sea, cada vez más vemos estas señales, estas profecías. Por eso
Juzgue usted. ¿Vivimos los últimos tiempos? A lo que vemos aquí en la Escritura. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cuál es la moraleja de esta parábola? Como las fábulas de Esopo. Las fábulas de Esopo tienen una moraleja, una enseñanza. Que usted debe estar preparado. Dice que no estén durmiendo. El versículo 42 dice, por tanto, manténganse despiertos, no duerman. No estés durmiendo. O sea, no se refiere al dormir. Claro, todos debemos de descansar. Según los expertos, ¿cuántas horas? Los varones 7 y las mujeres 9. Las mujeres 8. En verdad, varones, comprenda a su esposa. Su esposa, está comprobado, una mujer necesita descansar 1 o 2 horas más que el hombre. Y no porque sea floja. No. Dios así nos diseñó. En serio, para que la comprenda más. La mujer necesita dormir un poquito más. No porque sea flojita o porque sea dormilona. No, nada de eso. ¿Cierto o no es cierto? Y no se refiere, o sea, dice, estén despiertos. Pónganse de pie, vamos a orar porque creo que ya se están quemando los sopes. Hace ratito me llegó una aromita bien rico. Padre, gracias. Gracias, Señor, esta mañana que estamos delante de tu presencia. Enséñanos a estar despiertos. Enséñanos a estar alertas. Enséñanos a estar conectados con tu palabra. Oh sí, Señor, enséñanos, Padre amado, enséñanos a obedecer únicamente tu voz. Enséñanos, Padre, para que no seamos engañados, porque tú nos dices, le dijiste a tus discípulos, tengan cuidado de que nadie los engañe. Y nos dices que debemos de estar alertas. Y nos dices que debemos de estar despiertos, pero estar despiertos espiritualmente. Y nos dices que debemos estar preparados, porque no sabemos el día y la hora. Pero nos dices aquí en tu palabra, según lo que hemos leído, vivimos sin duda los últimos tiempos, por las señales que vemos, por los tiempos en que estamos viviendo. Y Señor, sería muy largo este mensaje, pero hay más todavía. Nos dice tu palabra que en los últimos tiempos se iba a multiplicar la maldad de una manera tan extravagante, tan fuerte que muchos, el amor de muchos iba a enfriar. Y que viene persecución y que vienen esas plagas. Pero Padre, hoy estamos afianzados en la roca que eres tú, en el fundamento que eres tú, Cristo Jesús, que hemos puesto nuestra confianza en ti. Y yo quiero estar preparado para ese día. Yo quiero que cuando tú vengas por segunda vez me encuentres despierto, no durmiendo, sino que me encuentres despierto, que me encuentres preparado, que me encuentres con fidelidad y que me has encomendado un servicio, un ministerio. Permite, Señor, que yo esté preparado y permite que cuando tú vengas y me llames a cuentas, yo pueda salir con fidelidad. Yo pido, Señor, en esta hora por cada uno de los que estamos aquí. Señor, no es casualidad, no es coincidencia que haya vuelto a temblar, que tú hayas permitido, Señor, que haya vuelto a temblar el 19 de septiembre, el pasado lunes. No es una coincidencia. El que tiemble por 3 ocasiones el mismo día no es casualidad. No cabe en la lógica humana. Solamente hay una posibilidad y una opción y un mensaje, que tú quieres hacernos sensibles y quieres que nos demos cuenta, Señor, de tu
poder infinito de tus profecías, de que tú lo has declarado en tu palabra, lo has profetizado. Y que debemos de estar listos porque vivimos los últimos tiempos. Vivimos los últimos tiempos. ¿Y cómo queremos vivir estos últimos tiempos? Yo te pregunto, ¿cómo quieres vivir estos últimos tiempos? ¿Con fe? ¿En santidad? ¿Estar preparados? ¿Estar listos? En el temblor de la madrugada, la 1 de la mañana que tembló, me parece que no sé si fue antier o antiantier, que fue un poquito fuerte. Y mi esposa me dice, ¿qué hacemos? Le digo, pues hay que quedarnos aquí. Y empezamos a orar, Señor, estamos en tus manos. Y créame, yo no vivo en temor. Yo le dije, Señor, pues si es la manera que voy a ir a tu presencia, el morir aquí, se va a caer. La primera vez, pues literalmente sí, sentía que se iba a caer la casa, tronaba por todos lados. Y seguramente su casa y donde usted estaba también. El piso se sentía como que había algunos, hay testigos que vieron en la ciénaga que se hacía así, que como olas de agua. O sea, literalmente, o sea, fue algo, aquí nos levantó partes nos levantó el piso, no se rompió porque está cortado. Y fue un sismo muy fuerte. Pero Dios quiere que usted no viva en temor. Le dije, Señor, si es la manera, pues yo estoy listo. O sea, debemos de estar preparados. Sí, claro, tampoco andamos buscando la muerte, ¿verdad? Yo también quiero vivir, quiero llegarle apenas llevo la mitad. El misionero Wayne Myers, que vino aquí hace algunos años, acaba de cumplir 100 años el mes pasado. Y todavía está al 100 acá. Dios quiere que vivamos confiando en su amor y en su gracia. Y que nos comprometamos más con Él. ¿Cómo ve? Lo hacemos. Que nos pongamos a cuentas. Que estamos haciendo algo incorrecto. Estamos viviendo, pues hay algo que no está bien en nuestra vida. Pues hay que arreglarlo. Hay que estar preparados. ¿Sí? ¿Cuántos ya se anotaron para el próximo sábado al encuentro? ¿Ya? ¿Y los demás? Terminamos con esta oración. Ponga su mano en su corazón, Padre. Que tu Espíritu Santo nos haga sensibles. Nos haga sensibles, Señor, a tu voz. Que tu Espíritu Santo nos haga sensibles a lo que estamos viendo, a lo que nos permites experimentar. Tú nos mandas pues es una señal, yo lo veo, este sismo que estamos viviendo aquí en México, aquí en Michoacán en especial, es una señal. Es una señal, así como vemos en tu palabra, es una señal que nos das a nuestra vida, de que debemos ponernos a cuentas contigo. Es una señal de que tú eres un Dios real. Es una señal, Señor, de que vivimos los últimos tiempos. Y es una señal que nos debe llevar ¿a qué? A estar preparados, a estar alertas, a comprometernos contigo y a hacerte fieles. A ser fieles a ese ministerio que tú nos pusiste y que tú nos llamaste. Y Padre, ahora te damos gracias, te damos la gloria y la honra. Yo pido por algunos de tus hijos que quedaron con algún tipo de temor, con algún tipo de psicosis, algún tipo de ansiedad por este temblor. Yo te pido que ellos aprendan a confiar en ti y que aprendan, Señor, a depositar, Señor, esa ansiedad y arrojarla a la cruz. Y Señor, yo pido para que en Vida con Propósito podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que podamos vivir en ese amor y que podamos vivir preparados, que podamos vivir en esa entrega. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.